¿Cuántos están alegres? A ver, ¿cuántos están alegres? Mire, no importa la cantidad de personas. Sí importa y no importa. Porque habemos más de la promesa. Habemos 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Qué dice? Él en medio estará. Así de que Dios está en medio de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en medio de nosotros. Y con eso, hermano, tenemos más que bendición. Y dice la palabra del Señor que también hay millares y millares de ángeles alrededor de nosotros, guardándonos, cuidándonos, y dice que también nos dan la fortaleza para poder estar en esta casa de oración, para poder estar en este lugar. Así que vamos a estar listos. El tema de esta mañana se llama el regalo de la vida. Puede decir en esta mañana: yo soy un regalo de la vida. Ese es nuestro tema en esta mañana, el regalo de la vida. Puede levantar su manita. Mire, levante su manita, no se me quede viendo como quien dice: ¿qué es eso? Creo que todos hemos recibido hasta cierto punto un regalo de un ser amado. Creo que hasta cierto punto hemos recibido un regalo de parte de Dios, que fue nuestra vida. Entonces dígale a su hermano que está a la par, dígale: tú eres un regalo de Dios. Dígale: yo soy un regalo de Dios. Tú eres un regalo de Dios. Tú eres un regalo de Dios. Puede decirle. Pero hermano, mire, la situación de poder confesar y declarar en esta casa de oración es que realmente usted lo viva, que usted realmente se lo crea mentalmente, que usted realmente lo diga en su corazón: yo soy un regalo de Dios. Y no solamente un regalo de Dios, hermano, sino, ¿sabe qué? El regalo de la vida que Dios nos permite tener. Solo con el hecho, siempre les decimos, solo con el hecho de estar vivos, de estar parados, de estar frente a la grandeza, al estar parados enfrente de la misericordia de Dios, al estar en este lugar, hermano, ese es un gran regalo. Y vamos a verlo en la base bíblica de Santiago 1, 17 y 18. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más, Santiago 1, 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En otros lugares dice de que en Él no hay ni sombra ni variación, y que Él nos ha engendrado con la palabra. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente, Padre. Ayúdanos, fortalécenos en nuestro espíritu, aún en nuestra carne, en nuestra mentalidad, Padre, para que tu palabra sea puesta y dé el fruto en tu tiempo, que tu palabra nunca regrese vacía en esta casa de oración, que tu palabra siempre pueda florecer, bendito Dios, que tu palabra pueda dar el fruto en el tiempo adecuado, Padre Celestial, en el tiempo perfecto que es para ti solamente. Porque somos un regalo para esta nación, somos un regalo para esta tierra, somos un regalo, Padre, para esta comunidad, Padre. Y por eso bendecimos y engrandecemos tu nombre en esta mañana. Te damos las gracias, bendito Dios. Puede tomar su asiento en este lugar. Una vez decía de que en realidad todos hemos recibido un regalo, ¿verdad? Hemos recibido un regalo, ya sea para el día de una fecha especial de cumpleaños. Hemos recibido un regalo solamente porque nos aprecian. Hemos recibido un regalo porque en realidad hay gracia de parte del Señor, y podemos encontrar esa gratitud, esa gracia, ese regalo que muchas veces nosotros somos inmerecidos de todo ello, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor de que nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dávidas a nuestros hijos o a aquellos que nosotros mismos amamos, ¿verdad? Entonces, en realidad, todo lo que nosotros, diga lo bueno que nosotros tenemos, es porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Déjeme decirle de que
Cuando nosotros recibimos un regalo, ¿cuántos se alegran de recibir un regalo? Yo me alegro cuando yo recibo, y bueno, y dependiendo del tipo, de la clase, del tamaño o económicamente, pues mucho más ponemos nuestra sonrisa en nuestro rostro, mucho más nos alegramos porque hacemos hasta planes con un regalito que es bienvenido, amén. Así de que en realidad la palabra regalo viene de la palabra española, que viene a ser un gusto o una complacencia que se recibe y que es voluntariamente. Para ya en lo espiritual vienen a ser los dones del Espíritu Santo, son regalos que el Señor nos permite dar, son dádivas, que es lo mismo, que es la palabra dádiva significa un elemento, un objeto o una cosa que se da, viene siendo casi similar en lo que es la habla española. Dice, se recibe de manera gratuita por ser un regalo, un obsequio, una donación, una propina, una limosna. Es una manera de desprenderse desinteresadamente y generosamente. Eso ya es en el ámbito espiritual. Por eso le decía, cuando Dios nos da un regalo, cuando Dios nos da una dádiva, quiere decir de que Él se está desprendiendo, óigalo bien, de su gloria, de su magnificencia, para darnos a nosotros una parte. Y esa es una de las razones, uno de los motivos de estar acá en este lugar. Ese es uno de los motivos de que nosotros estamos acá sentados. Porque el inicio de un regalo, desde un inicio, déjeme decirle, fuimos nosotros. Fuimos la creación. No quiero hablar en lo que es la creación angelical, porque en realidad es totalmente diferente, el cosmos es diferente, totalmente diferente. Pero quiero hablar acerca de lo que es el regalo de la vida en la humanidad. Y en la humanidad, ¿desde dónde viene el principio? Pues todos sabemos, ¿verdad? Desde Génesis. Génesis significa principio. Y déjeme decirle de que en el principio, esto lo vamos a ver en el inicio divino, que quiere decir en el regalo de la vida, en el inicio divino, que quiere decir que están en el Edén, donde inicia todo, donde comienza todo. Déjeme decirle que esa base está en Génesis 1, 26, 31. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo en semejanza de Él. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que todo lo que usted tiene perfecto en su cuerpo es porque Dios lo creaba así. ¿Se alegra en ello? Mire, tiene unos ojos hermosos. Puede decirse usted mismo, tengo unos ojos hermosos. Puede decirse, tengo una dentadura hermosa. Porque cuando usted se ve al rostro, cuando usted se ve al espejo, prácticamente usted está haciendo imagen y semejanza de nuestro Creador, el Padre. Entonces yo no sé si usted se alegra, hermano, pero en realidad yo me alegro mucho de que mi Padre Celestial me haya creado en la forma que me creó. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida también. Y déjeme decirle de que cuando Él dice de que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, es porque Él guardará desde un principio, hermano, desde que estamos formados, no desde antes. Déjeme decirle, quizás en el ámbito que voy a usar o la palabra que voy a usar, aun cuando aún no somos embriones, cuando somos sangre, cuando somos esperma todavía, Él guarda la entrada para el vientre de la mujer o para el ovario de la mujer. Esa es la magnificencia de nuestro Padre Creador, cómo Él guarda nuestra entrada para nosotros poder estar. Oiga, bueno, creo que la más jovencita, hasta cierto punto de edad de jovencita, es como de 15, 16 años. Para aparte los nenes pequeños, los de mi clase, para que tendrán 7, 8 años, para, y los otros de la clase que tendrán de 3 a 5 años. Imagínense cómo Dios nos puede guardar desde un principio hasta la salida. El hermano Oscar predicaba el día domingo, la gran salida. Se llamaba el tema del hermano Oscar.
Entonces la gran salida es cuando nosotros salgamos de esta tierra, ya sea en vida o ya sea transformados o ya sea descansados, pero nos tenemos que levantar, y es cuando Dios dice que guarda nuestra salida. Hermano, yo no sé si usted me entiende la grandeza del poder que Dios tiene para poder crearnos. El regalo más divino que podamos recibir de nosotros, que podamos recibir de Dios para nosotros, hermanos, es la vida. No sé cuántos de ustedes han estado en un nacimiento, no sé cuántos de ustedes han estado en un hospital, pero en realidad, hermanos, ver la grandeza de cómo nace un niño es lo más hermoso. Poder ver, hermanos, que la grandeza de Dios, que el inicio de la vida, del regalo de Dios, se hace en el Edén. Se hace en el Edén. Se hace en la delicia, se hace en el jardín de Jehová, se hace en el jardín de Dios. Así es como lo conocen. ¿Cuál fue la delicia de Adán y Eva? Oiga, no trabajar. Esa es la delicia de no trabajar. En el Edén, en la tierra, lo siento mucho, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque tenemos la fuerza para trabajar en la tierra. Pero en el inicio, la delicia de Adán y Eva era realmente solamente reconocer quién era el Creador, cómo tener la comunicación eterna con el Creador, con el Padre. Y llegar hasta cierto punto a la unión del Hijo, porque dice que todo lo hecho y todo lo creado ha sido ¿para quién? Para Jesucristo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en el Edén también, porque ese es el inicio, lo principal, lo que se inició en el Edén. Entonces el regalo divino o el regalo de la vida fue lo divino. ¿Le dice amén al Señor por ello? ¿Le puede decirle gracias al Señor? Porque desde ahí empezamos a ver cómo Dios es tan detallista. Empezamos a ver desde ahí cómo el Señor, cómo Dios en su poder se manifestó en su creación. Cómo Eva fue formada para lo que Eva fue hecha. El propósito que tuvo Eva en ese momento era solamente de ayuda idónea, de poder gobernar, de poder ser fructíferos, de poder caminar, de poder disfrutar. Y esa era la intención divina de parte del Padre. Era totalmente eterno, era realmente que nuestra genealogía, que nuestros genes, nuestro ADN fuera eterno desde un principio. Pero ¿qué es lo que pasa después de pasar el inicio? Después, ¿qué es lo que pasa cuando cae el hombre? Pues se descompone todo. Dice que el hombre se le dio poder y autoridad para todas las cosas y que sean multiplicados y fructíferos. Esas fueron las palabras más claves y claras que el Señor les dio tanto a los animales como a la tierra como al ser humano. Y eso sigue vigente, diga, para los que hemos creído en Jesucristo. Dice, si guardas mis mandamientos, realmente tú vas a saber que me amas a mí. Y cuando nosotros guardamos un mandamiento es porque nosotros amamos al Señor. Si el Señor nos dice, honra mi presencia, si el Señor dice, honra mi palabra, lee mi palabra, ¿por qué no hacerlo? Nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta tener todas esas disciplinas? Porque somos desordenados. Porque desde el momento que Adán y Eva fueron expulsados, desde ese momento perdieron todo poder, todo control. Perdieron absolutamente todo lo que el Señor les había delegado. Entonces llegaron a tener una vida cotidiana. Entonces sería el segundo punto, ¿verdad? O parte del primer punto, donde fue el inicio divino, sería ya en la vida terrenal en esta tierra.
Y dice la palabra del Señor donde dice de que no recuerdo ahorita porque no lo escribí, pero sí lo leí, dice la palabra del Señor que todo es aflicción de espíritu, que todo es aflicción de espíritu. He visto, dice, creo que lo decía Salomón, le decía en ese momento, le decía, todo lo que está debajo de esta tierra, veo que ya pasó, ya fue hecho, y que hasta cierto punto es aflicción de espíritu. ¿Cuál es la vida cotidiana de nosotros? Ya en la vida terrenal de nosotros. Déjeme decirle de que lo primero que se introdujo después de ser creados divinamente, el pecado. Dice, por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Dice, en todos entró el pecado. Entonces, cuando usted viene a la vida cotidiana sin Cristo, hermano, usted anda para arriba y para abajo, usted anda sin dirección, usted anda sin caminar, usted no sabe ni a dónde va, no sabe ni qué es lo que le prepara el camino, usted no sabe nada de la vida. Lo único que usted acude es solamente lo que le dicen las ciencias naturales. Está destinado que el hombre que nazca, crezca y muera. Ese es la vida cotidiana del ser humano, la vida sin Cristo. Por ahí decía una canción, la vida no vale nada. Y eventualmente, con la mentalidad carnal, con la mentalidad terrenal que se tiene muchas veces, esa es la ideología que se tiene, porque no hay Cristo, no está Cristo en medio de la situación. Entonces usted se levanta sin Cristo. Vamos a hablar una vida cotidiana sin Cristo. ¿Qué es lo que hacemos sin Cristo? Nos levantamos, quizás se bañan, quizás se cambian, se van a trabajar, regresan, comen, llega el fin de semana, se emborrachan, hacen pleito con su pareja, tienen hijos de a montón, cometen adulterio, cometen de todas las cosas por haber en la carne, en los deseos de la carne. Esa es la vida cotidiana sin Cristo. Nace, crece, quizás se reproduce y muere. Esa es la ideología que nos dan en la escuela. Esa es la ideología de estudio que yo tuve del ser humano. Pero cuando Cristo, dice la palabra del Señor, que cuando Cristo llega a nuestras vidas, es totalmente diferente. Déjeme decirle que cuando llega Cristo a nuestros corazones, es totalmente un cambio radical. ¿Por qué se hace un cambio radical? Porque cuando llega Cristo, llega la salvación. Y ahí es la transformación de nuestras vidas. Dice en Juan 3, 16, 17. ¿Qué es lo que dice Juan 3, 16, 17? Déjeme leerlo así rapidito. Dice Juan 3, 16, 17. Es un verso muy conocido de parte de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué privilegio tan grande, amado hermano, que mire, usted está sentadito, tranquilo, ¿verdad? Esperando, pensando qué es lo que el Señor le está diciendo a su corazón en esta mañana. Mire la gran diferencia en el Edén, cuando todo es y cuando todo se inicia, es perfecto. Cuando sale del Edén, es cotidiano, sin fruto, sin vida, sin que alegrarse, solamente caminar porque es la vida. Y cuando llega Cristo, hace un cambio tremendo. Dice que cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador,
Inmediatamente llega el cambio. Fíjese, de estar de muerte pasamos a vida. De estar en condenación pasamos a la vida eterna. De estar en tinieblas pasamos a luz. Mire los cambios radicales que el Señor hace instantáneamente. Y cuando digo que el Señor hace el cambio instantáneamente, es porque usted lo cree en ese momento. Cuando usted dice, yo acepto a Cristo como mi Salvador, ¿qué no llega en usted una alegría? Dice de que los hombres llegaban caminando, iban de camino de regreso y les decía, ¿qué no ardía mi corazón al escuchar la voz de esa persona? Era porque había un cambio dentro de ellos. Y cuando Cristo llega, cuando Jesucristo tiene que llegar, debe de haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Debe de haber un cambio radical, precisamente de muerte a vida. Aunque esté en ese momento no lo entienda, pero Dios, Jesucristo, ya inició algo en su vida. Puede levantar su manita y decir, gracias Señor, porque ya iniciaste algo en mi corazón. Puede levantar su mano y decir, gracias porque soy salvo a través de Cristo Jesús. Gracias porque mi generación va a ser salva. ¿Sabe usted de que solamente por usted mantenerse en la promesa de salvación, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová? Yo y mi casa seremos salvos. Solamente mantengámonos en la fe. Quizás antes teníamos, ay Diosito, ¿será que me puedes ayudar con esto? Y teníamos a dioses falsos, adorábamos a dioses falsos. Pero cuando llega Jesucristo, hace un cambio. Y eso es lo que cuenta. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas cosas nuevas. ¿Y por qué nosotros traemos al pasado al presente? Déjeme decirle por qué. Porque aparte de la salvación en Cristo Jesús, tenemos que caminar en esa fe. Tenemos que continuar en esa guianza. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. Están los evangelios que nos indican totalmente cómo Jesucristo caminó en esta tierra. Dice que Jesucristo caminó en esta tierra, hizo salvación, óigalo bien, sanó a los enfermos. Esos éramos nosotros. Y todavía muchas veces nos enfermamos. Y no lo estoy hablando secularmente, lo estoy hablando espiritualmente. Muchas veces nos condenamos. ¿Y por qué nos condenamos cuando Cristo ha quitado la condenación? Dice, Dios envió a su Hijo para que todo que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quitó la condenación, el juicio eterno. ¿Y por qué nosotros nos seguimos condenando? ¿Por qué nosotros decimos, yo no soy digno? Sí, amén, no somos dignos, porque somos inmerecedores de esta gracia. Pero cuando Dios nos hace un regalo desde el inicio, ¿qué pasa? ¿Lo va a mantener guardado? No. Cuando alguien le regala una ropita, ¿qué es lo primero que hace? Rápido se va a cambiar, se va a bañar quizás y se pone un saco nuevo, una camisa nueva, unos tenis que usted quizás anhelaba, lo primerito. Cuando nosotros viajamos a otros lugares, hay gente que necesita. Y cuando uno les regala una prenda o un par de zapatos, hermanos, aunque sea usados, aunque no es lo correcto, la gente se alegra. El niño se anima y toma aquel regalo como que nunca más puede volver a tener algo así. Pero volvemos a lo mismo, eso es en la vida secular. Pero cuando llega Cristo, ¿qué pasa? Debemos de saltar de alegría, debemos de tener cánticos de alabanza, debemos de estar alegres, hermano, porque es un cambio nuevo, es un cambio que Él nos va permitiendo tener. Quizás en el mundo, hermano, usted era un borracho,
Quizás en el mundo usted era, por no seguir, bueno, no lo voy a ofender porque la palabra nos señala de tal forma, que los deseos de la carne, eso era lo que nos gustaba hacer. Y déjeme decirle que aún en Cristo Jesús hacemos deseos de la carne. No podemos negarlo, porque aún nos falta crecimiento en lo que es espiritualmente. La salvación de Cristo nos da un paso a la eternidad. Pero antes de llegar a la eternidad, debemos de tener el paso del Espíritu Santo. Que cuando Adán y Eva pecaron a un principio en el Edén, fue quitada esa comunión. Porque dice que Dios es espíritu. Entonces automáticamente fue quitado esa comunión de espíritu. Automáticamente se convirtió en lo carnal nuestro corazón. No solamente por hacer los deseos de la carne, sino automáticamente, hermano, cuando nosotros estamos sin Cristo, eso es lo que nosotros somos. Y aún en Cristo, como les decía, todavía seguimos haciendo cosas carnales. Decía Pablo, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que debo de hacer no lo hago. Y si Dios nos dice en su mandamiento, congregaos, venir a la iglesia, leer de mi palabra, buscar la santidad, buscar la paz, y no hacemos nada de ello, hermano, entonces ¿en qué estamos? Todavía tenemos lo que es la carne. Pero no se ponga triste, ni se ponga de que lo estoy regañando, sino ¿sabe qué? Alégrese. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios dice que Él nos ayudará a recordar todas las cosas. Dice que el Espíritu Santo es la promesa del Padre con el Hijo y con nosotros. Dice, yo le rogaré al Padre que envíe a su Santo Espíritu, quien los guiará y les enseñará y les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cuándo vimos a Jesús? Nadie de nosotros en esta temporada, en los santuarios donde vivimos, nadie ha visto a Jesús corporalmente. Pero hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Sabe cómo lo hemos tenido el encuentro en Jesús? Hermano, bueno, leyendo la palabra. Leyendo la palabra del Señor. Mi palabra ahorita es digital. Pero así como también reviso mis correos electrónicos, también debo de revisar lo que la palabra de Dios me enseña. Ahí es donde recordaremos, o el Espíritu de Dios nos hará recordar las cosas que hemos leído. Si Jesús hizo milagros, ¿podemos hacer nosotros milagros? Claro. Si Jesús caminó en las aguas, nosotros podemos caminar en las aguas. Hermano, no se piense que va a caminar en las aguas corporalmente, porque eso es carnalmente, y carnalmente no lo podemos hacer. Al menos que usemos la tecnología de hoy en día. Pero básicamente nos estamos llevando a un corazón de engaño, donde podamos caminar corporalmente en las aguas, o poder caminar como estamos en el estado de Minnesota, ¿verdad? En las aguas todas frisadas, claro, ¿cómo no va a caminar ahí? Pero hermano, en lo espiritual, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios te indica hacer? ¿Cuál es el regalo de la vida que Dios nos permitió tener y nos sigue permitiendo tener? ¿Cuál es? Es el Espíritu de Dios. Y así como se terminó la comunicación desde un principio, a través de Cristo podemos recuperar esa comunión. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Dice, es que los cristianos tienen un montón de frases, los cristianos tienen un montón de reglas. No vestir esto, no comerás esto. Hermano, no nos metamos
en relaciones que no nos convengan, sino veamos a Cristo como el único y verdadero camino a la eternidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en este mundo? Todo el mundo lo sabe. Rumores de guerra, hay hambre, hay pestilencias. En el mundo, ¿qué encontraremos? En el mundo no encontraremos nada, hermano, más que solamente aflicción de espíritu. Si nos afligimos siendo hijos de Dios, es porque tenemos que pasar un proceso. Tenemos que pasar un entrenamiento. Si hay luchas y pruebas, es porque debemos de ser probados y sacar a la luz lo que nosotros realmente somos. Hoy es nuestro último servicio secularmente. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo caminamos durante todo este año? Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen temor de muchas cosas. Mas sin embargo, el temor no es de Dios, sino que Dios es paz, Dios es alegría y Dios es amor. Me podrá decir, hermana Yani, quizás usted no se preocupa porque ya no está en una situación. Sí, amén, gloria al Señor, y le doy gracias al Señor. Y puedo entender también su situación. Pero hermano, si Dios te tiene en este lugar y te trajo en paz y en bendición, confía. Dice, no mires ni a la derecha ni mires a la izquierda, sino solamente enfócate en llegar a la meta que es Cristo Jesús. Enfócate en lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Enfócate en lo que es lo espiritual. Porque a la final lo corporal se termina. A la final lo corporal se deteriora. A la final, hermano. Y aún así la palabra del Señor, fíjese que viene a mi mente ahorita, es todo lo contrario. Porque dice de que aún así aquellos caminaron 40 años en el desierto y ni aún así sus sandalias ni su vestidura se desgastaron. Quiere decir de que así como iban creciendo ellos, los niños pequeños, iba creciendo también su vestidura. Y si lo llevamos en lo espiritual, debe de ser lo mismo también. Caminar en lo espiritual. Si nuestras sandalias se desgasta, estamos a tiempo, estamos en la gracia de poderlo solucionar. Si nuestros tenis se desgastan por tanto uso, si nuestras botas se desgastan por tanto uso, tenemos la bendición, hermano. ¿Cómo poderle inyectar esta palabra? Solamente, hermano, a través del Espíritu de Dios. Podemos traerle palabra todo el tiempo. Podemos inyectarle la palabra lo mejor que se pueda, un mejor estudio, una mejor prédica, un excelente trabajo. Pero a la final del día, es usted y soy yo el que va a decidir qué hacer. El camino está. Dice Jesús, me voy, no los dejo solos. Les dejaré al Consolador, les dejaré al Espíritu Santo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire cómo nos lleva la salvación, el caminar, el crecimiento y cómo seremos en lo eterno. Muchas moradas hay. Dice, cielo nuevo, tierra nueva, todo nuevo. Prácticamente en Cristo, si seguimos caminando, hermano, porque son tiempos difíciles, en la cual el Hijo de Dios, en cual la amada,
perdone que le diga esto, se están olvidando de su amado. ¿Por qué digo que se están olvidando del amado? Porque no hay asistencia, porque no hay un compromiso, porque no hay, hermano, un agrado. Tú no te quieres comprometer con el Señor. No nos queremos comprometer. ¿Sabe qué? Dice que Cristo murió en la cruz por consecuencia de nosotros. Cristo crucificó su carne, pero nosotros no queremos crucificar nuestra carne. Dice que el hecho de crucificar la carne quiere decir que la carne tiene que estar doliente. A la carne se le tiene que doler. Y nosotros no queremos pasar ese proceso. Está nevando, no manejo. Está lloviendo, no manejo. Estoy enfermo, no vengo. No tengo deseos. Perdón, hermano. Así de sencillo es la conducta que nosotros tenemos delante del Señor. Dice que aquel pueblo fue olvidado y fue esparcido. ¿Por qué? Por consecuencia de su pecado, por consecuencia de su maldad. Y si tenemos al Espíritu de Dios, ¿por qué no somos obedientes? Porque dice la palabra del Señor que el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y eso es lo que pasa, hermano, que muchas veces el deseo, no solamente el deseo es la concupiscencia, y prácticamente estoy dejando a Cristo en medio del camino. ¿Por qué lo pongo en medio, hermano? Con la vida corporal o la vida cotidiana, con los deseos de la carne, con la concupiscencia. Realmente dice la palabra del Señor que nuestro deseo, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Podamos vestir bien hermoso, podamos bañarnos y usar el mejor perfume, pero nuestro corazón puede estar podrido. Y cuando digo que está podrido, hermano, es porque ya huele mal. Es porque nuestras acciones huelen mal. Y cuando nuestras acciones huelen mal, hermano, eso sale a relucir. Eso sale a relucir. Los deseos de la carne salen a relucir, aunque andemos bien bañados y bien cambiados. Pero nuestras acciones hablan. Mis acciones, dígalo usted en esta mañana, mis acciones. Puede decirlo, mis acciones, porque somos responsables de las acciones que nosotros llevemos a cabo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios? Hay muchas. Una de ellas dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ponemos a Dios sobre todas las cosas? No. Yo le aseguro que no, empezando conmigo. Mi prioridad en mi corazón es agradar al Señor. Pero aún camino en esta tierra. Pero eso no quiere decir que me voy a resbalar a llevar el pecado por completo. Dice que el pecado nos alcanzará aún a nuestras ropas. Leyendo la palabra del Señor, hermano, dice de que la palabra del Señor dice que es un espejo, es algo que nos dice que es lo malo que hay dentro de nuestros corazones. Y al tener lo malo en nuestros corazones, hermano, automáticamente tenemos la mancha en nuestra vestidura. ¿Cuántos de ustedes se han manchado de un chile? Cuando comen algo y se manchan, dice:
Oh no, dice, me manché y es blanco. No, dice uno, ¿cómo me lo tapo? ¿Cómo me lo cuido? Estoy pensando, ¿cómo le voy a quitar la mancha a este vestido, a esta ropa o a esta camisa? Y mire, hay tantos trucos para poder limpiar una ropa. Pero aquí no se basa de truco. Aquí no se basa de una fascinación que es el deseo de la carne. Aquí se basa en lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo qué hacer y no lo hacemos. Si hoy en día la iglesia se tiene que guardar, si hoy en día la iglesia, la amada, tiene que guardar santidad y no lo hace, es mancha. Automáticamente es una mancha. Y muchas veces hacemos esto. Haga de cuenta que yo traigo una mancha acá, ¿verdad? Tapar. O simplemente traigo un gran problemón y lo único que hago es sí. Y está bien hasta cierto punto. Está bien. Porque usted no puede darle cuentas a todo el mundo. Pero al quien debe darle cuentas es al Señor. A Él sí se debe de ponerle cuentas. Con Él sí, ¿sabe qué? Llegue y dígale: muestro mi mancha, muestro mi pecado, muestro mi debilidad. ¿Y por qué mostrar la debilidad? Con el Señor. Porque dice de que en lo débil Él nos fortalecerá. Entonces nosotros debemos demostrar nuestras debilidades ante el Señor para que Él sea engrandecido, para que Él nos fortalezca en medio de esas debilidades. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos? Si tenemos un regalo de la vida, ¿qué es lo que estamos haciendo con ello? ¿Se ha puesto a reflexionar qué ha pensado, qué ha hecho? Dejemos lo de atrás olvidado, porque fue una lección, es una escuela, fue una escuela. Dejemos ahora a un lado lo que fue en la parte antigua, nuestra vana manera de vivir, dice la palabra. Pero ¿qué tal si dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros? Muestre sus debilidades al Espíritu de Dios. Mostrémonos. Ante Dios no nos tenemos que poner: yo la puedo, Señor, yo la puedo hacer. No. Cuando nosotros debemos de bajar la guardia es con el Señor solamente. Cuando nosotros debemos de rendirnos es solamente al Señor. Dice la palabra del Señor de que en Santiago dice de que da luz el pecado. Dice, cuando es atraído y seducido, concibe a luz lo que ha dado el pecado. Por eso le decía, no ocultemos nuestra mancha, no ocultemos nuestro pecado. Al contrario, hermano, si usted ve cosas que no tiene que andar viendo de 3X, no las vea. Tiene ese problema, dígaselo al Señor, porque más bien usted se está condenando. Si ya Cristo lo ha liberado, usted mismo se está condenando. Hermano, si todavía le gusta darse sus copitas extras, dígale: yo no quiero ser disuelta, yo no quiero beber de este vino, sino quiero beber de tu Santo Espíritu. Si usted tiene problemas con la lengua, mentiras, falsedades, inventarios, inventa todo, es mal hablado, maldice, ¿por qué no se lo decimos? No ocultemos, porque tarde o temprano, hermano,
va a dar a luz lo que nosotros tengamos oculto. Va a dar a luz. Porque dice, una vez concedido el pecado, da a luz lo que nosotros somos. Si tenemos problemas de desordenamiento, que somos desordenados tanto en lo físico como en lo espiritual, vamos a dar a conocer eso. Si tenemos pasiones bajas, es posible, en el pueblo del Señor hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Me va a decir, no, hermana Yani, hay de todo en la viña del Señor. Se dice que Jesús vino por los ciegos, por los mudos, por los paralíticos, por los que tenían problemas. Esos somos nosotros. Y nos queremos hacer como que estamos bien. No, amado hermano. Si hay un desorden en lo físico, no estoy hablando de incapacidad física, se va a dar a conocer. Y ya no solamente lo va a conocer el Espíritu de Dios, el hermanito, la hermanita, y dice, mírelo cómo anda, y mírelo cómo se comporta, que no importe lo que diga el hermano. Aunque sí importa, vuelvo a decir, porque nuestro testimonio es válido para aquellos que no creen en el Evangelio. Mire qué gran responsabilidad, de gran regalo que el Señor nos ha tenido. Esa es una gran responsabilidad. Todos dijimos que éramos un regalo de Dios, un regalo de la vida. Como que ya no se convencen, ¿verdad? Que son un regalo. Dígalo, yo soy un regalo para esta nación. Lo puede decir, yo soy un regalo para esta nación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aún así estamos parados, y es por la misericordia de Dios. Así que si usted está parado, o está sentado, o está escuchando, dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en su vida. Aquellos que nos están escuchando por estas redes, Dios está trabajando en tu vida. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo principal de estar en el Evangelio. Debes de seguir reglas. Sí, hay reglas. En el trabajo hay reglas. Hay formas de cómo te tienes que vestir y tienes que seguir esas reglas. En el trabajo hay una forma donde tienes que llegar a tales horas, tienes que llegar a tales horas. Prácticamente lo secular con lo espiritual van casi de la mano. La única diferencia es que en lo secular perece, pero en lo espiritual no. En lo espiritual, más bien el Señor lo engrandece, el Señor lo va cambiando y lo va transformando. Esa es la gran diferencia. Yo no sé, hermano, si usted se goza, pero hablando lo que es, menos de un minuto, ¿qué éramos antes y qué somos hoy? ¿En qué lugar está usted sentado? ¿Y cómo estaba anteriormente? Y vuelvo a decir, no es bueno traer a la memoria las cosas malas, pero es bueno reconocer lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es bueno reconocer que la misericordia de Dios nos ayuda, nos guía y nos sostiene todavía. ¿Puede decirle amén a ello? ¿Puede decirle amén a ello? Déjeme decirle de que en los últimos tiempos Dios me ha permitido ver muchas cosas y he entendido, tanto a mí como a usted, si el Señor le permite pasar por situaciones, no es para juzgar, hermano, no es para señalar, no es para burlarse, sino, ¿sabe qué? Es para ver tu condición como tú estás. Porque muchas veces podemos ver la paja del hermano, podemos ver el error del hermano,
Pero muchas veces, y que es lo normal de la naturaleza humana, señalar los errores de los demás, pero nunca reconocer tus errores. Y dice la palabra del Señor que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y es de valientes reconocer la condición de la vida que llevamos. Sea en abundancia, sea en escasez, sea en la riqueza, sea en la pobreza. Es de valientes reconocer lo que nosotros estamos haciendo en esta vida. Es de valientes de reconocer cómo están nuestras vestiduras, cómo está nuestro caminar, cómo nos conducimos día con día. Las personas que manejamos sabemos que cuando agarramos nuestro carro nosotros conducimos el vehículo. Pero cuando nosotros dejemos que el Espíritu de Dios conduzca nuestra vida, hermano, vamos a poder decir: soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Cuando dejemos que el Espíritu de Dios conduzca nuestras intenciones, nuestros deseos, entonces podemos dar los frutos del Espíritu. Y mientras tanto, ¿qué condición de vida tú quieres llevar? Imagínense, el regalo que Dios nos permitió es la vida. Guardarnos desde un principio hasta la hora de su salida. Y en medio de todo ese proceso, ¿qué clase de vida o cómo quieres tratar el regalo de la vida que Dios te ha dado, nos ha dado? ¿Cómo podemos conducirnos en ese regalo? ¿Cómo lo podemos usarlo? Vamos a mantener el regalo. Yo soy una de las personas que cuando alguien me regala algo, lo vengo a usar hasta los 2-3 años en lo corporal. Así soy. Pero cuando se refiere a las cosas del Señor, ¿qué más tienes, Señor? Y no es que rechace ese regalo, sino yo sé que van a estar ahí en cualquier momento. Pero mi vida puede ser corta también. Hoy puedo estar acá y siempre lo digo, hoy puedo estar acá y mañana no sé si voy a amanecer vivo. ¿Qué hice de mi vida hasta el tiempo que el Señor me permitió tener mi vida? ¿Qué hice del regalo que Dios me dio? Déjeme decirle que el Espíritu de Dios está listo para que usted y yo le digamos: conduce mi vida. Conduce. ¿Puede decir en esta mañana: conduce mi vida, Espíritu Santo? ¿Puede decirlo? Dice la palabra del Señor de que con nuestros dichos nosotros nos atamos. Con los dichos de nuestros labios nosotros nos podemos atar en bendición o en maldición. Y nuestra única intención siempre aquí de orar por usted es de bendecirlo, es de que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo engrandezca, que el Señor le ayude en todo tiempo y en todo momento. Déjeme decirle de que en el Edén, cuando pecaron las personas, se rompieron 3 cosas. Se dañó la inteligencia, porque cuando Eva decidió tomar el fruto, fue su propio deseo, fue su propia voluntad y su propia decisión, porque lo hizo mentalmente. Dios les dijo: no comerás de ese árbol, el fruto de ese árbol, porque entonces sabrás que será bueno y que será malo. Automáticamente en la inteligencia
está en nosotros el decidir, seguir, parar o simplemente estancarnos. Así de sencillo, hermano. Le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Que a Jesús no sabía lo que quería aquel humano? Claro, claro que sabía. Pero es necesario que uno diga, necesito ver. Necesito recuperar la vista. Necesito que me quiten esta capa de ceguedad. Necesito matar al gigante que tiene atrapada mi mente. Primero viene en lo intelectual. ¿Quieres aceptar a Cristo? No es el tiempo. Rápido lo estás pensando. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, lo acepto. Porque reconoce inmediatamente que necesita de Cristo. La voluntad, el Hijo, dice que se dio en voluntad propia. Nuestra voluntad se perdió. Porque la voluntad es mediante uno lo pueda buscar. ¿Vamos a la iglesia? No lo quiero. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Vamos al servicio? No quiero ir al servicio. Al cabo, ¿qué hay? No hay voluntad en nosotros. Y eso se perdió desde el momento que entra el pecado. La memoria. Oye, hermano, Adán y Eva se la pasaron bien feo. Se pasaron. Adán y Eva tenían todo en el Edén. Pero hoy vivimos nuestro Edén también nosotros. Porque tenemos a Cristo, tenemos todo. ¿Quiénes tienen a Cristo? Diga, yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, hermano, tenemos nuestro Edén. Amén. Entonces, póngase de pie en esta mañana. El origen del mal está en el corazón del hombre. Pero el origen divino también está en nuestros corazones. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Yo honestamente me convenzo que voy a la eternidad. Yo honestamente, dígalo, honestamente, con mis debilidades, con mis problemas, con las angustias de este mundo, con las adversidades de este mundo, diga, nadie me podrá separar del amor de Cristo. Nadie me podrá separar del amor de Cristo. Para aquellos que nos ven en las redes, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que el año venidero sea mucho mejor. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te prospere. El regalo de la vida es tener a Cristo. El regalo de la vida es tener a la eternidad en lado de nosotros. El Señor te guarde y te bendiga en esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, bendito Dios. Para ti es la honra y la gloria, bendito Padre. Te agradezco.